Sherlock Holmes, y el escándalo en el Parlamento. La niebla otoñal se apretaba contra las ventanas del 221 Bytes de Baker Street como un huésped indeseable, densa y gris como la lana. Dentro, el fuego crepitaba con una cómoda indiferencia ante el frío húmedo del exterior. Me senté en mi silla de siempre, intentando sumergirme en la última revista médica, mientras Holmes permanecía de pie junto a la repisa de la chimenea, con sus largos dedos entrelazados bajo la barbilla, en esa actitud de profunda contemplación que también había llegado a conocer a sus pies yacía Thor, ese magnífico gran danés cuya presencia en nuestras modestas habitaciones me había parecido inicialmente poco práctica, pero que había demostrado ser invaluable en más de una ocasión. El pelaje azul grisáceo de la bestia parecía absorber la luz del fuego, y sus ojos oscuros seguían cada movimiento con una inteligencia que rozaba lo sobrenatural. «El primer ministro no enviará ningún mensaje», murmuró Holmes, «más para sí mismo que para mí. No puede permitirse reconocer lo que sospecha antes de que pudiera preguntarle qué quería decir». Thor aguzó las orejas. Un gruñido bajo y retumbante emanó de lo más profundo de su pecho. No era agresivo, sino una advertencia. «Alguien se acerca», dijo Holmes, volviéndose hacia la puerta, y bastante angustiado, si no me equivoco, a momentos después. El toque de la señora Hudson precedió a la entrada de un joven que apenas podía ver sus 25 años. Su rostro estaba pálido como un pergamino, el cuello de la camisa torcido, y respiraba entrecortada y ansiosamente. Apretaba contra el pecho una cartera de cuero, como si contuviera las mismísimas joyas de la corona. «Señor Holmes», le salieron las palabras atropelladamente. «Señor Sherlock Holmes, soy yo. Por favor, siéntese antes de que se desplome, señor. Watson, ¿quiere un poco de brandy?». Mientras me disponía a obedecer, Holmes rodeó al joven con la precisión despreocupada de un naturalista que examina un espécimen curioso. Thor se puso de pie, con las fosas nasales dilatadas y ese gruñido bajo, persistiendo. «Trabaja en el Parlamento», observó Holmes. «Un ayudante subalterno en la oficina del secretario, si no me equivoco. Ha venido con prisas. Sus botas están embarradas solo en el lado derecho, lo que sugiere que saltó de un cabriolé en marcha antes de que se detuviera por completo, y lleva una carta que no escribió, sellada con lacre aún no endurecido». Los ojos del joven se abrieron de par en par. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? El olor, querido amigo. La tinta fresca y el lacre son bastante distintivos, sobre todo cuando se combinan con la ansiedad que emanas. Thor lo detectó antes de que llegaras a nuestras escaleras». Holmes señaló al perro, cuya atención seguía fija en la cartera del visitante. «Y bien, ¿qué te trae por aquí a esta hora intempestiva? ¿Y qué has traído que te asusta tanto?». Las manos del ayudante temblaban mientras sacaba un sobre cuyo sello llevaba la marca oficial del Parlamento. «Señor Holmes, alguien ha desaparecido, y si lo que sospecho es cierto, podría derrocar al propio gobierno. El Palacio de Westminster se alzaba ante nosotros como una catedral gótica, sus agujas perforando la niebla matutina que se aferraba al Támesis, aunque había pasado por delante incontables veces. Confieso que el edificio nunca me había parecido tan ominoso como aquella gris mañana de octubre, con Holmes caminando con paso decidido delante, y Thor caminando silenciosamente a su lado, mientras la presencia del gran sabueso atraía las miradas curiosas de los transeúntes. El joven Pemberton, así se llamaba nuestro visitante, nos había facilitado la entrada por una entrada lateral, normalmente reservada para el personal. Los pasillos interiores eran un laberinto de paneles de madera oscura y pasillos iluminados por gas, llenos de los susurros de los empleados y el crujido de los documentos oficiales. «Sir Edmund Blackwood no ha sido visto en 3 días», explicó Pemberton en voz baja mientras subíamos por una estrecha escalera. Era el secretario principal de registro, responsable de mantener los registros confidenciales de los procedimientos parlamentarios y... ¿Otros asuntos? ¿Otros asuntos?, preguntó Holmes bruscamente. «A registros financieros, señor Holmes. Son bastante confidenciales». Llegamos a una pesada puerta de roble con una placa de latón con el nombre de Blackwood. Pemberton
Sacó una llave con evidente reticencia, y entramos en una cámara que apestaba a libros y secretos antiguos. La oficina estaba en perfecto orden, quizá demasiado perfecto. Holmes se movía por ella como un espectro, con la mirada penetrante absorbiendo cada detalle mientras sus dedos recorrían los bordes del escritorio de caoba. Thor, mientras tanto, había comenzado a recorrer la habitación, con la enorme cabeza agachada y las fosas nasales trabajando metódicamente. Nada parece perturbado, observé. Exactamente, Watson, lo que sugiere que, o bien, Sir Edmund se fue por voluntad propia, o alguien se esforzó mucho para que así lo creyéramos. Holmes se detuvo ante una estantería que iba del suelo al techo. Pemberton, ¿qué documentos faltan? El libro mayor suplementario. Señor, registra irregularidades, votos que no concuerdan con los registros públicos. Transferencias financieras. Sir Edmund lo guardaba bajo llave en su caja fuerte, pero cuando lo abrimos tras su desaparición, el libro mayo R había desaparecido. ¿Y la caja fuerte no mostraba señales de haber sido forzada? Ninguno en absoluto. La expresión de Holmes se tornó seria. Se arrodilló junto a Thor, quien se había detenido frente a la estantería, con la atención fija en una sección específica a la altura de sus hombros. El perro tenía las orejas hacia adelante y el cuerpo tenso. ¿Qué pasa, viejo?, murmuró Holmes, pasando la mano por el estante donde estaba fija la mirada de Thor. Entonces, con ese repentino estallido de perspicacia que caracterizaba su genio, Holmes presionó firmemente contra 3 volúmenes específicos en secuencia. Un suavicer clis, el eco resonó por toda la cámara y una sección de la estantería giró hacia adentro sobre bisagras ocultas, revelando un estrecho pasaje. Más allá. Pemberton jadeó. John. Yo nunca supe, ni se suponía que lo hicieras, respondió Holmes con voz tensa y satisfecha. Watson, tu revólver, por favor. Thor. Buscan el gran sabueso. No necesitó más estímulo. Desapareció en la oscuridad. Y lo seguimos de cerca, adentrándonos en el corazón secreto de Westminster. El pasillo, que se extendía más allá de la estantería, descendía en una suave pendiente, con sus paredes construidas con piedra antigua, siglos anterior al actual edificio del Parlamento. Nuestros pasos resonaban en el reducido espacio y el aire se enfriaba progresivamente a medida que avanzábamos. Holmes había sacado una pequeña linterna de su abrigo. Siempre estaba preparado para tales contingencias, y su luz parpadeante proyectaba sombras danzantes que hacían que el estrecho pasillo pareciera estar lleno de movimiento. Avanzaba con confianza. Su imponente figura llenaba el pasillo, mientras se guiaba únicamente por el olfato. Mantuve una mano en mi revólver, plenamente consciente de que nos adentrábamos en territorio desconocido, dentro de una de las instituciones más veneradas de Gran Bretaña. ¿Qué otros secretos?, me preguntaba, ¿se ocultaban bajo la sede de nuestro gobierno? Estos pasajes probablemente se construyeron durante el período Tudor, observó Holmes, pasando la mano libre por la pared. Mire, Watson, la mampostería muestra las marcas de la mampostería del siglo XVI. Habrían servido como vías de escape para los ministros en épocas de agitación política, o quizás como un medio discreto para trasladar materiales sensibles. ¿Y Sir Edmund sabía de ellos? La voz de Pemberton tembló en la oscuridad detrás de nosotros. ¿Sabía de ellos? Querido amigo, sospecho que los usaba con frecuencia. Un hombre en su posición, responsable de documentos que podrían avergonzar o incriminar a hombres poderosos, habría requerido múltiples contingencias para proteger u ocultar tales materiales. El pasadizo se abrió de repente a una pequeña cámara abovedada, no más grande que un modesto salón. Thor se había detenido en el centro, girando lentamente su enorme cabeza mientras asimilaba los diversos aromas que flotaban en el aire viciado. Holmes levantó aún más la linterna, y su luz reveló una escena que me heló la sangre. La habitación había sido amueblada como una especie de oficina privada. Un escritorio, 2 sillas y varias cajas de madera apiladas contra la pared del fondo. Pero fue el suelo lo que nos llamó la atención. Manchas oscuras marcaban las antiguas piedras, manchas que reconocí al instante por mis años de práctica médica. Sangre.
Dije en voz baja. ¿Y no en cantidades insignificantes? Holmes se arrodilló junto a la mancha más grande y sacó una lupa de su bolsillo. Recientemente derramada, en las últimas 72 horas, calculo, el patrón sugiere una lucha. Pero observe cómo el rastro de sangre no conduce al pasaje por el que entramos, sino a esa pared de allá. Anne se acercó a la pared en cuestión, explorando la piedra con precisión sistemática. Thor lo siguió. Y una vez más, el comportamiento del perro le brindó la clave. Anne tocó con la pata una piedra en particular, más baja que las demás, gimiendo suavemente. «¡Buen chico!», murmuró Holmes, presionando donde Thor le había indicado. Otro mecanismo oculto se activó y una sección de la pared giró hacia adentro, revelando otro pasadizo, con una pronunciada pendiente ascendente. «Sir Edmund huyó por aquí», declaró Holmes. «Herido. Pero, ¿vivo?». La pregunta sigue en pie. ¿Quién lo atacó? ¿Y qué pasó con el libro de contabilidad? Volvimos a centrarnos en la cámara. Las cajas de madera contenían lo que parecían ser registros duplicados en documentos financieros, correspondencia y memorandos que abarcaban años de trabajo parlamentario. Holmes lo revisó con eficiencia mientras yo examinaba el escritorio en el cajón. Encontré algo que me dio más escalofríos que las manchas de sangre: una lista de nombres, escrita con cuidado en un papel caro. Reconocí a varios al instante en Lores, miembros del Parlamento, incluso un juez de alto rango. Junto a cada nombre había una suma de dinero, algunas de las cuales ascendían a miles de libras. «Holmes», llamé, «tienes que ver esto». Acudió de inmediato, entrecerrando sus ojos grises al examinar el documento. Un libro de sobornos. Watson, u pagus por votus. Más precisamente, esto es lo que nuestro secretario desaparecido documentaba: en una corrupción sistemática del proceso parlamentario. Dobló el papel con cuidado y lo guardó en su bolsillo interior. Y por eso desapareció. Pemberton había estado examinando una de las cajas y ahora sostenía un volumen encuadernado en cuero con manos temblorosas. «Señor Holmes, creo que este es el libro mayor suplementario que todos han estado buscando». Holmes lo tomó casi con reverencia, abriéndolo para revelar páginas llenas de entradas en anotación codificada. Su rostro se tornó cada vez más serio a medida que pasaba las páginas. Sus labios se movían silenciosamente mientras descifraba el código. «Esto es peor de lo que imaginaba», dijo finalmente. «Estos registros documentan no solo actos individuales de corrupción, sino una conspiración organizada, múltiples miembros actuando en conjunto, manipulando la legislación para obtener beneficios económicos. Hay intereses extranjeros involucrados. Veo referencias a empresas alemanas y francesas, incluso a magnates industriales estadounidenses». Cerró el libro con un chasquido decisivo. «Este libro de contabilidad podría arruinar no solo carreras, sino al propio gobierno». «Entonces, Sir Edmund huía con él», pregunté. «Oh, lo intentaban». «Alguien descubrió esta cámara. Fíjense en la cerradura forzada de esa caja. Vinieron a por el libro de contabilidad, encontraron a Sir Edmund aquí, y se desató la violencia. Pero nuestro secretario logró escapar por ese segundo pasadizo, presumiblemente llevándose el libro de contabilidad. Sin embargo, lo encontramos aquí», señaló Pemberton, «lo cual sugiere que regresó, o que lo trajeron de vuelta. El rastro de sangre se aleja, pero no hay rastro correspondiente que lleve de vuelta. Esa ausencia es en sí misma significativa». Antor había estado rondando el perímetro de la cámara, y ahora se detuvo ante una de las sillas, con el cuerpo rígido. Ese gruñido bajo de advertencia retumbó en su pecho una vez más, el mismo sonido que había emitido en nuestras habitaciones de Baker Street. Holmes se acercó con cautela. «¿Qué pasa, Thor? Thor». La atención del perro estaba fija en la silla. Holmes la examinó detenidamente y luego levantó con cuidado el cojín. Debajo, oculto en un hueco tallado en la madera, había un revólver, aún cargado, y un sobresellado anel. Sobre no tenía dirección, pero Holmes lo abrió sin dudarlo. Dentro había una sola hoja de papel, y mientras Holmes la leía, vi cómo su expresión pasaba de la concentración a algo cercano a la alarma. «¿Qué dice?», preguntéme
Lo entregó sin decir palabra. El mensaje era breve y escalofriante. Ellos lo saben. El pacto se ha roto. Si lees esto, estoy muerto, o pronto lo estaré. Los nombres en el libro de cuentas son solo la mitad de la conspiración. El verdadero peligro no reside en quienes aceptan sobornos, sino en quienes los coordinan. Cuidado con los señores silenciosos. No confíes en nadie en el Parlamento. M.B. Los señores silenciosos, susurró Pemberton. He oído rumores entre el personal subalterno. Un gabinete en la sombra dentro del gabinete real. Hombres que mueven los hilos sin ser vistos. Holmes ya se dirigía al pasillo por el que habíamos entrado, con el libro de contabilidad bien sujeto bajo el brazo. Debemos irnos de inmediato. Esta cámara está comprometida. Sir Edmund sabía que lo vigilaban. Por eso dejó esta advertencia. Si sus enemigos descubren que documentó sus actividades, buscarán este libro de contabilidad con urgencia. ¿Y el propio Sir Edmund? Pregunté mientras regresábamos apresuradamente por el estrecho pasaje Anne, o bien se esconde en algún lugar de Londres, o ya está muerto. Pero ese misterio debe esperar. Nuestra prioridad es obtener estas pruebas y determinar el alcance total de esta conspiración. Regresamos a la oficina de Sir Edmund y la encontramos exactamente igual que la habíamos dejado. La estantería se cerró tras nosotros con un suave clic, ocultando una vez más el pasillo. Pemberton estaba pálido y sudando a pesar del frío, claramente abrumado por la magnitud de lo que habíamos descubierto. Señor Holmes, empezó. ¿Qué debería? Debería olvidar que nos trajo aquí, interrumpió Holmes con firmeza. Vuelva a sus deberes. No hable con nadie de esta visita. Si le preguntan, no sabe nada del paradero ni de las actividades de Sir Edmund. Su vida podría depender de su discreción. El joven asintió en silencio y huyó, dejándonos a Holmes, a Thor y a mí solos en esa cámara de secretos. ¿Y ahora qué? Pregunté. Holmes se quedó de pie junto a la ventana, contemplando el Támesis, con el libro de contabilidad firmemente sujeto en sus manos. Ahora, Watson, nos convertimos en presa. Quienquiera que esté detrás de esta conspiración, estos señores silenciosos, pronto sabrá que sus secretos ya no están seguros. Vendrán por este libro de contabilidad y vendrán por nosotros. Debemos actuar con rapidez para identificarlos antes de que puedan actuar. Thor se apretó contra mi pierna y le puse una mano reconfortante sobre su enorme cabeza. El instinto del perro había sido invaluable hasta el momento, pero no podía quitarme la sensación de que nos habíamos topado con algo mucho más peligroso que un simple caso de corrupción. Cuando salimos de Westminster, noté que Holmes miraba repetidamente por encima del hombro. Su confianza habitual se veía ensombrecida por algo que rara vez había visto en mi amigo, una cautela que rayaba en el miedo. En los días posteriores a nuestro descubrimiento en Westminster transcurrieron en un torbellino de actividad febril. Holmes transformó nuestra sala de estar en Baker Street en lo que solo podría describirse como una sala de guerra. Papeles cubrían todas las superficies disponibles, mapas de Londres clavados en las paredes con hilos de colores que conectaban diversas ubicaciones, y el libro mayor suplementario yacía abierto sobre la mesa como un tomo malévolo, cuyos secretos cedían gradualmente ante los incansables esfuerzos de Holmes por descifrarlo. Había visto a mi amigo consumido por los casos antes, pero nunca con tanta intensidad. Dormía apenas 3 horas cada noche. Se alimentaba de café solo y alguna que otra tostada que la señora Hudson le obligaba a comer. Y pasaba las horas de vigilia encorvado sobre el libro de contabilidad, o paseando por la habitación de esa manera peculiar que indicaba que su mente trabajaba a pleno rendimiento. Thor parecía percibir la gravedad de nuestra situación. El enorme sabueso rara vez se separaba de Holmes. Sus ojos oscuros seguían los movimientos de mi amigo con una atención que era casi humana en su preocupación. Más de una vez observé al perro empujar suavemente a Holmes hacia su silla cuando el cansancio amenazaba con vencerlo, o presionar su enorme cabeza contra la mano de Holmes como para recordarle que no estaba solo en esta peligrosa empresa. A la tercera noche, Holmes hizo un gran avance. Yo estaba dormitando en mi silla, con mi diario médico olvidado en el suelo, cuando su aguda exclamación
Me despertó sobresaltado. «Watson». Lo tengo». Me levanté rápidamente y me acerqué a él. El libro de contabilidad yacía ante él, y había cubierto una hoja aparte con anotaciones de su puño y letra, en traducciones de las entradas codificadas. «No es un simple registro de sobornos», explicó con la voz ronca por la falta de uso. «Es la documentación completa de un gobierno en la sombra. Mire, todos los martes a las 9 de la noche, ciertas votaciones en el Parlamento coinciden exactamente con las anotaciones realizadas en este libro de cuentas el día anterior. Alguien está dictando cómo votan estos hombres, y lo hace con absoluta autoridad. ¿Pero quiénes?», pregunté. «¿Seguro que el libro de contabilidad los identifica?». Sir Edmund era astuto. Los destinatarios del dinero aparecen claramente identificados. Quería que se conservaran esas pruebas, pero la fuente de los fondos solo aparece cifrada. Las 3 coronas, el séptimo hijo, el mercader de Thames Street, no son nombres, sino títulos, seudónimos elegidos para proteger a los artífices de la conspiración. Incluso si se descubriera el libro de contabilidad, entonces, ¿no estamos más cerca de identificarlos? La sonrisa de Holmes era depredadora. Al contrario, Watson, Sir Edmund pudo haber usado seudónimos, pero no pudo ocultar los patrones de su actividad. Y los patrones, querido amigo, son la base misma de la deducción. Señaló una serie de entradas. Las 3 coronas siempre aparece en relación con asignaciones militares y asuntos coloniales. El séptimo hijo trata exclusivamente de regulaciones bancarias y asuntos monetarios. El mercader de Thames Street se centra en acuerdos comerciales y aranceles. ¿Crees que sus seudónimos reflejan sus posiciones o intereses reales? Exactamente, y más aún, creo que se revelan de otras maneras. Observen, hace 3 días, hubo un debate parlamentario sobre gastos navales. Obtuve una transcripción de las actas y noté algo peculiar en el discurso de Lord Ashworth. Permítanme mostrarles. Anne sacó la transcripción y señaló un pasaje que había subrayado. Debemos considerar las 3 coronas de la supremacía naval en barcos, hombres y material. Descuidar cualquiera de ellas sería arriesgarse al desastre. ¡Qué expresión tan rara!, admití. Pero quizás sea mera coincidencia, quizás. Pero consideren entonces este discurso de Sir Reginald Thornwood sobre la reforma bancaria, pronunciado el mismo día, como séptimo hijo del comercio. El Banco de Inglaterra debe liderar a sus hermanos en innovación financiera. Y, por último, esta declaración del barón Wickham durante la audiencia del Comité de Comercio. Los comerciantes de Thames Street comprenden mejor que nadie el verdadero coste de estos aranceles propuestos. El patrón era inconfundible una vez que Holmes lo reveló. «Se están enviando señales», susurré. «Se comunican mediante sus discursos públicos, en efecto, un lenguaje codificado, oculto a simple vista, que les permite coordinar sus actividades sin siquiera reunirse en privado donde puedan ser observados. Es brillante, en realidad. Diabólico, pero brillante. Cada miembro de esta conspiración se conoce a los demás por estas señales y puede confirmar que sus instrucciones han sido recibidas y serán seguidas. Pero si podemos identificarlos a través de estos discursos, podemos. Pero debemos ser cautelosos. Son hombres poderosos, Watson. Hombres con recursos, conexiones y mucho que perder. Si sospechan que nos estamos acercando, actuarán con decisión para protegerse. Necesitamos más que pruebas circunstanciales. Necesitamos pruebas de su conspiración, y preferiblemente debemos atraparlos en el acto de coordinar sus planes. Un golpe en la puerta nos interrumpió. La señora Hudson entró con el rostro preocupado. «Señor Holmes, hay un agente abajo con noticias urgentes. Dice que se ha producido un asesinato. Se ha encontrado un cadáver en el Támesis, y el inspector cree que debería verlo inmediatamente. Holmes y yo intercambiamos miradas». «¿Dio algún nombre?», preguntó Holmes. «Sir Edmund Blackwood». «Señor». El secretario desaparecido del Parlamento. Las palabras cayeron en la habitación como piedras en aguas tranquilas. El rostro de Holmes permaneció impasible,
pero vi que sus manos apretaban la tapa del libro. Dígale a la gente que lo acompañaremos enseguida. En cuestión de minutos, recorríamos las calles de Londres, envueltas en niebla en una furgoneta policial. Thor iba entre nosotros, su calor reconfortante contra el frío húmedo que lo impregnaba todo. La ciudad parecía inusualmente tranquila. Esa noche, como si contuviera la respiración, anticipando una tormenta inminente. Llegamos a un tramo de la ribera cerca del puente de Blackfriars, donde las linternas de la policía proyectaban círculos de luz vacilantes sobre las aguas oscuras. El inspector Lestrade permanecía en el terraplén, con su rostro, normalmente alegre, demacrado por la preocupación. Señor Holmes, Dr. Watson nos saludó con seriedad. Me alegra que hayan venido. Este asunto es muy feo. El cuerpo yacía en la orilla, cubierto con una lona. Lestrade lo retiró y me encontré contemplando lo que quedaba de Sir Edmund Blackwood. El hombre tendría unos 50 años, con el pelo canoso y rasgos refinados, ahora hinchados y descoloridos por el tiempo que pasó en el agua. Pero no fue el ahogamiento lo que lo mató. Eso fue evidente de inmediato. Apuñalado, dije, señalando la herida en su pecho. Probablemente le atravesó el corazón. La muerte habría sido casi instantánea. Lo apuñalaron y luego lo arrojaron al río, confirmó Lestrade. Los barqueros lo encontraron atrapado entre los pilotes hace unas 2 horas. Lleva muerto al menos 3 días, según el cirujano. Holmes se arrodilló junto al cuerpo, examinando el cadáver con rapidez pero minuciosidad. Thor estaba de pie junto a él, y noté que la atención del perro no estaba en el cadáver en sí, sino en algo que el muerto agarraba en su mano. Lestrade, dijo Holmes en voz baja. ¿Qué tenía en la mano cuando lo encontró? El inspector sacó una bolsa de pruebas que contenía un pequeño trozo de papel empapado. Esto, no puedo sacarle mucho provecho. El agua ha arruinado casi toda la tinta. Holmes tomó la bolsa y la sostuvo frente a una linterna. A pesar del daño, aún se podían leer algunas palabras Almac, en .roterite.m, Edianoshan quemar todo. Un fragmento de mensaje, murmuró Holmes. Instrucciones, quizás, o una advertencia. Le devolvió la bolsa a Lestrade. Inspector, debo pedirle que mantenga este descubrimiento en secreto el mayor tiempo posible. No le diga a nadie, salvo a sus hombres, de mayor confianza, que han encontrado a Sir Edmund, pero el señor Holmes, su familia, se les informará a su debido tiempo. Pero si se corre la voz de que su cuerpo ha sido recuperado, los responsables de su muerte sabrán que sus planes se han visto comprometidos. Necesitamos que crean que están a salvo un tiempo más. Lestrade frunció el ceño, pero asintió. Entonces, estás involucrado en este asunto. Debí haberlo sabido. ¿Qué puedes decirme sobre la muerte de Sir Edmund? Muy poco por ahora, pero te prometo que pronto tendrás la historia completa. Por ahora, guarda ese mensaje con cuidado. Podría ser una prueba crucial. Dejamos al inspector con su lúgubre trabajo y volvimos al coche patrulla. Mientras volvíamos a Baker Street, Holmes permaneció sentado en silencio, con el ceño fruncido en señal de concentración. Thor apoyó su enorme cabeza en la rodilla de Holmes, y mi amigo, distraídamente, acarició las orejas del perro. El almacén de Rotherhithe, aventuré, ¿cree que está relacionado con la conspiración? Creo que Sir Edmund descubrió algo que justificó su asesinato. Ese fragmento menciona la quema de documentos, la destrucción de pruebas. Si los señores silenciosos supieran que su libro de contabilidad estaba comprometido, actuarían de inmediato para eliminar cualquier otro registro que pudiera incriminarlos. Entonces, deberíamos investigar este almacén de inmediato. Holmes negó con la cabeza. No inmediatamente. Eso es precisamente lo que esperarían. No, debemos ser más sutiles. Esta noche vigilaremos este almacén desde la distancia, veremos quién entra y sale, estableceremos patrones. Solo cuando entendamos a qué nos enfrentamos, actuaremos. Y así, cuando el reloj dio las 10 esa noche, Holmes, Thor y yo nos encontramos ocultos en las sombras frente a un almacén decrépito en el paseo marítimo de Rotherhithe. El edificio era antiguo, con la madera deformada y ennegrecida por el tiempo, y las ventanas oscuras e imponentes. La niebla llegaba desde el Támesis.
espesa como la lana, amortiguando el sonido y reduciendo la visibilidad a unos pocos metros en cualquier dirección. Durante una hora nada se movió. Luego, poco a poco, empezaron a surgir figuras de la niebla a hombres que se movían con determinación, cargando cajas y bultos. Entraron al almacén por una puerta lateral, y pronto pudimos ver una luz parpadeante a través de las ventanas rotas. «Están quemando algo», susurré. Tal como indicaba el mensaje en Holmes, asintió con gravedad. «Documentos, casi con toda seguridad. Pruebas de su conspiración, Thor». Pero el gran sabueso ya se había puesto tenso, con la atención fija no en el almacén, sino en el callejón a nuestra derecha. Un gruñido sordo retumbó en su pecho. Ese sonido de advertencia que había llegado a respetar y temer. «Alguien viene», ciceó Holmes. Detrás de nosotros, nos giramos y nos encontramos frente a 3 hombres, con el rostro oscurecido por la niebla, pero con una intención inconfundible. El líder sostenía un revólver y apuntaba directamente al pecho de Holmes. «Señor Sherlock Holmes», dijo el hombre con voz refinada y fría, «los señores silenciosos le envían saludos. Tiene algo que les pertenece y les encantaría que se lo devolviera. El libro de contabilidad, por favor, y nada de movimientos bruscos, o su amigo el doctor estará decorando el empedrado en él». El gruñido de Thor se profundizó hasta convertirse en un rugido. Su enorme cuerpo se enroscó para saltar. Los hombres se removieron nerviosos, incluso armados. Reconocieron claramente el peligro que representaban los 17 kilos di musculu cauninu protecto. Holmes permaneció en perfecta calma, con las manos visibles y vacías. «Me temo que el libro de contabilidad está en un lugar seguro, fuera de su alcance y del de sus amos. Matarnos no serviría de nada. No los llevaría a la evidencia que tanto desean destruir». «Quizás no», coincidió el hombre, «pero eliminaría una molestia persistente. Los señores silenciosos no aprecian la intromisión en sus asuntos. Señor Holmes, esta es su única advertencia. Retírese de este asunto. Olvide lo que ha aprendido, y aún podría sobrevivir con su reputación intacta». «¿Y si me niego?». La sonrisa del hombre era audible, aunque no visible a través de la niebla. «Entonces te unirás a Sir Edmund en el Támesis, y Londres llorará la trágica muerte de su más grande detective. La decisión es tuya». Durante un largo instante, la escena se mantuvo en Holmes y yo, de pie contra la pared del almacén. 3 hombres armados frente a nosotros, Thor listo para atacar. La niebla arremolinándose a nuestro alrededor como un ser vivo. Lentamente, llevé la mano al bolsillo de mi abrigo, donde me esperaba el revólver, pero sabía que no podría sacarlo antes de que dispararan. Entonces, Thor tomó la decisión por nosotros. Con un rugido que pareció estremecer los adoquines, el gran sabueso se abalanzó sobre los hombres armados. El líder disparó, pero su tiro salió desviado cuando Thor se estrelló contra él, tirándolo al suelo. Los otros 2 hombres se dispersaron, y en el caos que siguió, Holmes y yo huimos entre la niebla, con Thor corriendo tras nosotros. Su profundo ladrido, resonando por las estrechas calles, corrimos hasta que nos ardieron los pulmones. Y finalmente nos agachamos en una puerta sombría a varias calles de distancia. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban por el miedo. Thor se apretaba contra nosotros, jadeando pero ileso, meneando la cola como si acabara de disfrutar de un juego particularmente bueno. «Eso, jadeé, estuvo demasiado cerca». Los ojos de Holmes brillaron con una luz feroz. «Pero instructivo, Watson, muy instructivo. Sin duda, están asustados, lo suficientemente asustados como para recurrir a amenazas directas y violencia. Eso significa que estamos cerca de desenmascararlos, más cerca de lo que pueden tolerar. El almacén, la quema de pruebas, el intento de intimidarnos. Todo apunta a una conspiración en sus últimos estertores, luchando desesperadamente por sobrevivir. Entonces, ¿qué hacemos ahora?» Holmes se agachó y acarició a Thor detrás de las orejas, y el perro se inclinó ante su tacto con evidente placer. «Ahora, querido amigo, activamos nuestra propia trampa. Los señores silenciosos creen que nos han ahuyentado. Que piensen
que lo han logrado. Mañana les daremos exactamente lo que quieren, o mejor dicho, lo que creen que quieren, y al hacerlo, finalmente, sacaremos a la luz esta conspiración. Mientras regresábamos a Baker Street, a través de la niebla que se disipaba, no podía evitar la sensación de que nos acercábamos al punto crítico de este extraño y terrible caso. El juego estaba en marcha, como le gustaba decir a Holmes, pero por primera vez, en nuestra larga relación, me pregunté si éramos los cazadores o los cazados en los periódicos matutinos. Confirmaron lo que Holmes sospechaba en el cuerpo de Sir Edmund Blackwood. Había sido identificado oficialmente, aunque las circunstancias de su muerte permanecieron deliberadamente vagas en los informes policiales oficiales. Lestrade había cumplido su palabra de discreción, pero la información se filtró inevitablemente a la prensa, y ahora todo Londres bullía con especulaciones sobre el asesinato del oficinista Holmes. Leyó los relatos con sombría satisfacción durante el desayuno. «Perfecto. Perfecto», murmuró. «Los señores silenciosos creerán que su secreto está a salvo, aunque Sir Edmund se llevó a la tumba todo el conocimiento que poseía, y que su asesinato se atribuirá a un robo común o a alguna venganza personal. Pero ¿seguramente saben que tenemos el libro de cuentas?», protesté. «Lo sospechan, pero no pueden estar seguros. Sir Edmund podría haberlo escondido en algún lugar de Londres o haberlo confiado a otra persona. Nuestro interrogatorio de anoche les reveló que estamos investigando, pero no necesariamente lo que hemos descubierto. Esa incertidumbre es nuestra mayor arma, Watson. Los obligará a actuar, a exponerse en su afán por eliminar todo rastro de su conspiración». Había pasado la madrugada redactando una serie de cartas, que ahora selló y dirigió con meticuloso cuidado. Estas irán dirigidas a ciertos miembros influyentes del Parlamento, hombres que considero honestos, aunque en estos tiempos nunca se puede estar completamente seguro. Les informo que poseo pruebas de corrupción al más alto nivel y que tengo la intención de presentar mis hallazgos en una reunión privada dentro de 3 noches. Estás tendiendo una trampa, me di cuenta. En efecto, los señores silenciosos tienen espías por todas partes. Estas cartas les llegarán en cuestión de horas. Se verán obligados a actuar, y cuando lo hagan, estaremos preparados para ellos. Miró a Thor, que yacía junto al fuego en esa postura engañosamente relajada que podía transformarse en una acción explosiva en un instante. Con la ayuda de nuestro fiel guardián, por supuesto. El día transcurrió con una lentitud agonizante. Holmes continuó analizando el libro de contabilidad, cotejando las entradas con los registros parlamentarios y las crónicas periodísticas de los debates legislativos. Surgió un patrón en cada votación importante de los últimos 3 años. Mostraba indicios de manipulación, con el mismo puñado de lores votando sistemáticamente en contra de sus principios declarados o lealtades partidistas, siempre en beneficio de intereses financieros específicos. Es magistral en su alcance, admitió Holmes a regañadientes. Básicamente, han comprado el control del Parlamento sin que nadie se diera cuenta. Una votación por aquí, una enmienda por allá, una asignación de comisión estratégicamente alterada. Individualmente, cada caso parece insignificante, pero en conjunto representan nada menos que la subversión sistemática de la democracia británica a medida que se acercaba la noche. Holmes se sentía cada vez más inquieto. Caminaba de un lado a otro por la habitación, deteniéndose de vez en cuando junto a la ventana para observar la creciente oscuridad. Thor seguía sus movimientos. La inquietud del perro reflejaba mi creciente aprensión. «Los esperas esta noche», dije. Yo, en su lugar, actuaría rápido, antes de que pueda divulgar lo que sé. Querrán el libro de cuentas, y querrán silenciarnos para siempre. Se apartó de la ventana con expresión seria. «Por eso he tomado ciertas precauciones. La señora Hudson se ha ido a casa de su hermana. El libro de cuentas está guardado en las oficinas de mi hermano. Mycroft puede ser un burócrata insoportable, pero entiende el valor de la discreción. Y he dispuesto que Lestrade y varios agentes de confianza estén cerca, listos para responder cuando se les llame». «¿Cuándo los llamen?» «Holmes,
Seguro que deberíamos tenerlos aquí ahora, para su protección. ¿Y a quién arrestar, Watson? ¿Hombres? ¿Por estar en la calle? Necesitamos pruebas de intención criminal. De conspiración. Tenemos que atraparlos en el acto. Se acercó a la repisa de la chimenea, sacó 2 revólveres y me entregó uno. Mantén esto cerca. Si todo sale según lo planeado, no lo necesitaremos. Pero he aprendido a no confiar solo en los planes cuando se trata con hombres desesperados. El reloj dio las 9. La casa se sumió en un silencio interrumpido solo por el tic-tac del reloj y el ocasional crujido del fuego moribundo. Holmes apagó la mayoría de las lámparas, dejando solo una vela encendida sobre la mesa, luz suficiente para sugerir que había gente sin iluminar completamente la habitación. Luego esperamos a Thor. Los oyó primero. A las 10:30, las orejas del gran sabueso se erguían, su cuerpo se ponía rígido, atento. Holmes levantó una mano, indicando silencio, y lo oímos. El leve crujido de una tabla del suelo en la escalera, el suave roce de metal contra metal, mientras alguien manipulaba la cerradura de nuestra puerta. La puerta se abrió lentamente, revelando 3 siluetas recortadas contra la tenue luz del pasillo. Se movían con profesionalidad, dispersándose para cubrir diferentes ángulos de aproximación. A la luz de las velas, pude ver que eran caballeros bien vestidos, no matones comunes, lo que de alguna manera los hacía más amenazantes. «Señor Holmes», dijo uno de ellos con voz refinada y una calma inquietante. «Qué predecible que esperara aquí. ¿De verdad creía que no nos anticiparíamos a su pequeña trampa?» Holmes permaneció sentado en su silla, aparentemente relajado, aunque pude apreciar la tensión en su figura. «Lord Ashworth, supongo, o debería decir, las 3 coronas». Su discurso sobre las asignaciones navales fue bastante peculiar. La compostura del hombre se quebró brevemente, confirmando la deducción de Holmes. Inteligente, pero la inteligencia sin poder es simplemente una forma interesante de morir. ¿Dónde está el libro de cuentas? En algún lugar donde nunca lo encontrarás, y ya se han hecho copias, confiadas a personas que se asegurarán de que su contenido se haga público, si algo nos sucede a mí o al Dr. Watson. «Un farol», dijo otro hombre. «Supuse que Sir Reginald Thornwood, el banquero conocido como el 7º hijo, ha tenido 3 días. Si hubiera habido copias, si de verdad hubiera conseguido las pruebas, ¿ya habría actuado? ¿Lo haría?» La sonrisa de Holmes era tenue y peligrosa. Quizás quería identificarlos a todos primero. «Las 3 coronas, el 7º hijo, el mercader de Thames Street y... ¿cuántos más? Una conspiración de esta magnitud requiere más de 3 arquitectos». «Se requiere visión», dijo el tercer hombre. «El barón Wickham, cuya corpulenta figura era inconfundible incluso en la sombra. Algo de lo que usted claramente carece, señor Holmes. No hemos corrompido el Parlamento, lo hemos salvado de sí mismo. La plebe, la turba democrática, no entiende lo que es necesario para la prosperidad de Gran Bretaña. Nosotros, sí, hemos guiado la política, asegurado la estabilidad, mantenido el orden. Sin nosotros esta nación se habría sumido en el caos hace años». «Caos», repitió Holmes en voz baja. «Una palabra interesante para democracia. Ha robado la confianza pública, ha manipulado el proceso legislativo y ha asesinado a un hombre que amenazó con desenmascararlo. Eso no es visión, Lord Wickham, es traición». Palabras fuertes de un hombre en una posición muy débil. Lord Ashworth sacó un revólver. «Por última vez, ¿dónde está el libro de cuentas?» El gruñido de Thor retumbó por la habitación como un trueno lejano. Los 3 hombres se removieron nerviosos, conscientes de repente del enorme perro que yacía tan silenciosamente en las sombras. «Yo no haría eso si fuera tú», dijo Holmes, con tono informal. «Thor tiene un excelente instinto para el peligro, y es especialmente protector con quienes considera su manada. Un paso en falso y no puedo garantizar tu seguridad. Dispara a la bestia si es necesario», ordenó Ashworth, apuntando a Thor con su arma. «Luego nos encargaremos de a nunca», terminó la frase. 2 cosas sucedieron simultáneamente.
Anthor se abalanzó con una velocidad aterradora, y las ventanas de nuestra sala de estar se hicieron añicos hacia adentro cuando Lestrade y sus agentes irrumpieron con cuerdas. Ubicados en el exterior del edificio tal como Holmes había dispuesto, se desató el caos. El disparo de Ashworth se desvió cuando el enorme peso de Thor lo derribó al suelo. Thornwood intentó huir, pero fue directo a los brazos de un agente. Wickham, en su haber, intentó mantener la dignidad, incluso mientras lo esposaban, gritando sobre privilegios parlamentarios y falsas acusaciones. En cuestión de minutos, todo había terminado. Los tres lords estaban encadenados, con la ropa desaliñada, y sus rostros denotaban furia impotente. Llegaban más agentes, llamados por el silbato de Lestrade, y podía oír la voz preocupada de la señora Hudson desde abajo. La visita de su hermana aparentemente había concluido antes de tiempo. Holmes estaba de pie junto al fuego, encendiendo su pipa con calma, como si nada hubiera ocurrido. Thor estaba sentado a su lado, meneando la cola, visiblemente satisfecho consigo mismo. El hocico del gran sabueso estaba ensangrentado. Observé que el brazo de Ashworth tenía visibles marcas de mordeduras, pero por lo demás, parecía completamente impasible ante la violencia. Lestrade, dijo Holmes, encontrará una confesión completa de su conspiración en los documentos de la oficina de mi hermano. El libro detalla años de corrupción, soborno y manipulación. Sospecho que, en cuanto se difunda la noticia de su arresto, otros implicados confesarán o intentarán huir. Vigilen los puertos y las estaciones de tren. ¿Hay más?, preguntó Lestrade, sorprendido. Han al menos una docena más, según mi cálculo. Estos tres eran simplemente los coordinadores, los titiriteros, pero necesitaban títeres diputados y lores dispuestos a vender sus votos por dinero o favores. El libro de cuentas los nombra a todos. Lord Ashworth escupió a los pies de Holmes. No has resuelto nada. El pacto perdurará. Otros ocuparán nuestro lugar. No puedes detener lo que hemos empezado. La expresión de Holmes era fría como el hielo invernal. El pacto, como lo llaman ustedes, murió en el momento en que Sir Edmund Blackwood documentó sus crímenes. Han construido su conspiración sobre la base del secretismo, y yo acabo de destruir esa base. Mañana, todo Londres sabrá lo que han hecho. Sus iguales los abandonarán. Sus aliados negarán haberlos conocido jamás. Y la historia los recordará no como visionarios, sino como traidores que intentaron robar la democracia británica. Mientras los alguaciles se los llevaban, Wickham se giró una última vez. Esto no ha terminado, Holmes. Tenemos amigos poderosos. Tenían amigos poderosos, corrigió Holmes. Ahora solo tienen enemigos poderosos. Buenas noches, caballeros. Confío en que Newgate les resulte un poco menos cómodo que la Cámara de los Lores. El arresto de tres prominentes lores conmocionó a la clase política londinense. Por la mañana, todos los periódicos publicaban titulares escabrosos sobre la corrupción en el Parlamento, y las calles bullían con especulaciones sobre quién más podría estar implicado. Holmes tenía razón. En el momento en que el secretismo de la conspiración se hizo añicos, ésta comenzó a derrumbarse desde dentro. Sin embargo, mi amigo no se sintió satisfecho con nuestra aparente victoria. Se sentó a desayunar, con el libro de contabilidad abierto ante él, con expresión preocupada mientras estudiaba sus páginas codificadas. Algo anda mal, Watson, dijo en voz baja. La conspiración es demasiado elaborada, está demasiado cuidadosamente construida como para desmoronarse tan fácilmente. Estos tres lores eran importantes, sí, pero también eran visibles a nombres cuyo arresto causaría escándalo. Pero ¿no una verdadera perturbación de las operaciones de la conspiración? ¿Crees que estaban destinados a ser capturados?, pregunté, sobresaltado. No pretendía serlo, precisamente, pero sospecho que eran imprescindibles, un seguro contra el descubrimiento. Los verdaderos artífices de esta trama siguen ocultos, Watson, y están usando los arrestos como tapadera para eliminar pruebas y consolidar su poder. Golpeó el libro de contabilidad pensativo. Las anotaciones de Sir Edmund hacen referencia a una reunión de todos los miembros de la conspiración que se celebra trimestralmente. La próxima está programada para mañana por la noche,
¿Dónde? Eso es lo que me preocupa. La ubicación solo aparece como la fundación, sin dirección, ni datos que la identifiquen. Podría estar en cualquier lugar de Londres o más allá. Se levantó bruscamente y empezó a caminar de un lado a otro. Necesitamos más información. Y la necesitamos rápido. Los señores silenciosos, los auténticos, no los títeres que arrestamos, estarán actuando contra nosotros. Saben que tenemos el libro de contabilidad, saben que hemos descifrado al menos una parte. Querrán silenciarnos antes de que podamos identificarlo. Santor, que dormitaba junto al fuego, levantó la cabeza de repente. Sus orejas se giraron hacia la ventana y aquel gruñido grave y familiar surgió de su garganta. Holmes se acercó a la ventana al instante, mirando con cautela por detrás de la cortina. 4 hombres al otro lado de la calle, informó, vigilando la casa. No son agentes. Su porte es erróneo. Demasiado militar. Vigilantes profesionales. Entonces, o algo peor. Se volvió hacia mí con repentina decisión. Watson, necesito que hagas algo que podría resultar peligroso. ¿Estás dispuesto? Siempre, respondí sin dudarlo. Buen hombre. Esto es lo que haremos. 1 hora después, salí del 221 Bytes de Baker Street con la distintiva capa y gorra de cazador de Holmes, y su pipa apretada entre los dientes. Desde lejos, en la niebla matutina, podría pasar por mi amigo, al menos el tiempo suficiente para distraerme. Thor caminaba a mi lado con correa, el gran sabueso interpretando su papel a la perfección. Y partimos a paso lento hacia Regent's Park. Los observadores me siguieron, tal como Holmes había previsto. Podía sentir sus ojos fijos en mi espalda mientras caminaba. Podía sentir cómo acortaban la distancia. El cuerpo de Thor estaba tenso bajo su aparente calma, listo para actuar si era necesario. Los guié por una ruta sinuosa a través de calles cada vez más vacías. Lejos de multitudes, donde pudiera presenciarse violencia, se acercaron al límite del parque. 4 hombres me rodearon, con las manos en los bolsillos de los abrigos, de una manera que sugería que ocultaban armas. El líder dio un paso al frente, con rostro serio y profesional. Señor Holmes, dijo, vendrá con nosotros discretamente. Nuestros empleadores desean hablar con usted sobre ciertos documentos. Me llevé la pipa a los labios, imitando los gestos de Holmes lo mejor que pude. ¿Y si me niego? Entonces las cosas se ponen desagradables. Para ti y para tu perro. El gruñido de Thor se hizo más grave, y sentí que la correa se tensaba en mi mano. Creo, dije, dejando de lado la afectación de Holmes, que han cometido un error bastante grave. Caballeros, la confusión se reflejó en el rostro del líder al registrar mi voz. No el tono refinado de Holmes, sino mi propio acento más áspero. No estás, Dr. Watson, a su servicio, y creo que mi amigo me pidió que le entregara un mensaje. En ese momento, los agentes emergieron de los árboles y senderos circundantes, con Lestrade a la cabeza. Los 4 vigilantes se vieron rodeados. Su trampa se convirtió en una de las nuestras. Pero estos no eran hombres que se rindieran fácilmente. El líder gritó una advertencia y se dispersaron, corriendo en diferentes direcciones. Thor, ordené. Busca. El gran sabueso no necesitó más estímulo. Me arrancó la correa de la mano y corrió tras el líder con zancadas poderosas. Corrí detrás, seguido por Lestrade y sus hombres, por los sinuosos senderos del parque y por los prados abiertos. Thor era increíblemente rápido a pesar de su tamaño, acortando distancias con cada zancada. El hombre miró hacia atrás, vio que el sabueso se acercaba y tomó una decisión desesperada. Sacó un revólver y disparó alocadamente por encima del hombro. El disparo salió desviado, pero Thor no dudó. Se abalanzó sobre el hombre con un rugido que resonó por todo el parque, derribándolo en una maraña de extremidades. Para cuando llegué, sin aliento, el hombre estaba atrapado bajo el peso de Thor, con las enormes fauces del perro a centímetros de su garganta. El revólver yacía a varios metros de donde había caído. Buen chico, jadeé, rascándole las orejas a Thor. Muy buen chico, de verdad. Los hombres del Lestrade aseguraron al prisionero y comenzaron a buscar a sus compañeros. El líder me miró con odio manifiesto.
No has logrado nada, espetó. La fundación no se puede detener arrestando a unos pocos agentes. Estamos en todas partes, en el Parlamento, en la policía, en todas las instituciones de poder. Estás luchando contra sombras, doctor. Y las sombras no se pueden derrotar. Quizás no, acepté, pero sí se pueden sacar a la luz. Y eso es precisamente lo que pretendemos hacer, mientras yo guiaba a los observadores en su persecución. Holmes no se había quedado de brazos cruzados. Regresé a Baker Street y encontré nuestra sala de estar transformada una vez más, ahora llena de pilas de documentos cuidadosamente organizados, cada uno etiquetado y con referencias cruzadas. El propio Holmes estaba de pie frente a un gran mapa de Londres que había clavado en la pared, con hilos de colores que conectaban varios lugares. Excelente trabajo, Watson. Me saludó. Tu actuación como señuelo fue impecable, y la captura de ese agente por parte de Thor nos proporciona una valiosa ventaja. Mientras estabas ocupado, he estado siguiendo un hilo diferente. Literalmente, señaló el mapa. He marcado cada ubicación mencionada en el libro de contabilidad, cada sitio donde los miembros de la conspiración se reúnen para sus diversas transacciones. Mira, forman un patrón. Estudié el mapa. Los hilos de colores formaban una red por todo Londres. Pero en el centro había un punto sin marcar. ¿Qué hay ahí?, pregunté, señalando. Según los registros oficiales, nada importante, un antiguo club de caballeros que cerró hace 20 años. Pero según los registros de propiedad que he examinado en el registro de la propiedad, el edificio fue adquirido hace 5 años por un fideicomiso privado. Los beneficiarios del fideicomiso se ocultan tras múltiples capas de confusión legal, pero el momento coincide exactamente con el inicio de las anotaciones en el libro de cuentas de Sir Edmund. La fundación, susurré, en efecto, y mañana por la noche, si las anotaciones del libro de cuentas son correctas, todos los miembros de la conspiración se reunirán allí para su reunión trimestral. Es la oportunidad que necesitamos, Watson, la oportunidad de identificarlos y arrestarlos a todos simultáneamente. Pero necesitaremos ayuda, y tendremos que ser astutos. Estos hombres estarán en guardia después del arresto de Ashworth, y sus compañeros. Apartó la vista del mapa, con los ojos brillando con esa intensidad particular que indicaba que estaba formulando un plan. Por eso, les daremos exactamente lo que quieren. Iremos a su reunión, con el libro de cuentas en la mano, y les ofreceremos un trato. Holmes, eso es una locura. Nos matarán en cuanto crucemos la puerta. No si tenemos seguro. Se acercó al escritorio y sacó un sobresellado. Este contiene una copia completa del libro de contabilidad, junto con mis deducciones sobre el alcance y la membresía de la conspiración. Se entregará al Times para que lo abra y publique si no lo recuperamos antes de la medianoche de mañana. Los señores silenciosos lo sabrán. Me aseguraré de ello. No se atreverán a hacernos daño hasta que hayan asegurado y destruido todas las copias. ¿Y Thor?, pregunté, mirando al gran sabueso que se había acomodado junto al fuego. Su aventura aparentemente le había proporcionado un merecido descanso. Holmes sonrió, agachándose para rascarle las orejas al perro. Thor será nuestro as en la manga, como dicen los estadounidenses. Esperarán que lleguemos solos, desarmados, desesperados. No esperarán un guardián de 180 kilos con instintos impecables y lealtad absoluta. Cuando llegue el momento de actuar, la presencia de Thor bien podría marcar la diferencia entre el éxito y el desastre. El resto del día transcurrió en una cuidadosa preparación. Holmes redactó una carta a los señores silenciosos, entregada por Canales que se negó a explicar, en la que describía su propuesta. Llevaríamos el libro de contabilidad original a su reunión, a cambio de un salvoconducto y una audiencia. Era, como reconoció Holmes, un engaño audaz, basado en la suposición de que valoraban el secreto por encima de la venganza. Al caer la noche, prepararnos para el enfrentamiento de la noche siguiente. Me encontré observando a Thor, que yacía plácidamente ante el fuego. El perro había demostrado ser invaluable a lo largo de esta investigación. Sus instintos nos habían advertido del peligro. Su presencia había intimidado a nuestros enemigos, y su lealtad
nos había salvado más de una vez. Ahora le pediríamos que nos acompañara en el corazón de la oscuridad, para enfrentar todo el poder de una conspiración que ya había asesinado a un hombre y no dudaría en volver a matar. ¿Crees que aceptarán el trato?, le pregunté a Holmes. Estaba limpiando su revólver con meticulosidad, aunque afirmó que iríamos desarmados. Aceptarán porque no tienen otra opción. Hemos desbaratado sus operaciones, expuesto su existencia y confiscado sus pruebas más perjudiciales. Son ratas acorraladas, Watson. Y las ratas acorraladas son peligrosas y predecibles. Verán nuestra propuesta como una oportunidad para eliminarnos y recuperar el libro de contabilidad de un plumazo. ¿Y funcionará tu plan? Holmes levantó la vista. Sus ojos grises se clavaron en los míos. Eso depende de muchos factores, amigo mío, del momento oportuno, del coraje, de la suerte, pero sobre todo, depende de la confianza entre nosotros. Confianza en Lestrade y sus hombres, y confianza en esa magnífica bestia que yace ahí, que ha demostrado ser un compañero más fiel que muchos humanos que he conocido. La cola de Thor golpeó el suelo al oír su nombre, y a pesar del peligro que enfrentábamos, me encontré sonriendo. Lo que fuera que nos deparara el mañana, lo afrontaríamos juntos. Detective, doctor y perro, contra las sombras que amenazaban con consumir el alma de Londres en el antiguo club. Belvedere se alzaba en una calle estrecha de Westminster, con su fachada georgiana desmoronada y olvidada, y la hiedra, trepando por las paredes que antaño albergaron a la flor y nata de la sociedad londinense. Ahora era un cascarón vacío, o al menos eso le parecía al observador casual. Pero a medida que Holmes, Thor y yo nos acercábamos a través de la niebla de medianoche, pude ver sutiles señales de ocupación en aceite nuevo en las bisagras de las puertas, cerraduras en buen estado, ventanas que, a pesar de su suciedad exterior, no mostraban telarañas en el interior. Han mantenido la ilusión de abandono con mucha astucia, murmuró Holmes. Un cuartel general perfecto para una conspiración, oculto a simple vista, descartado por todos los que pasan como una simple reliquia de una época pasada. Thor caminaba entre nosotros, con un porte tranquilo pero alerta. Le habíamos puesto un arnés de cuero para controlarlo mejor en espacios reducidos, aunque sospechaba que, si estallaba la violencia, ningún arnés frenaría al gran sabueso si percibía nuestra amenaza. Holmes llevaba un pequeño estuche de cuero que contenía el libro de contabilidad, o mejor dicho, un duplicado convincente que habíamos preparado, indistinguible del original salvo tras un examen minucioso en el libro de contabilidad. Auténtico permanecía seguro en las oficinas de Mycroft, junto con copias y análisis detallados de su contenido. Si fracasábamos esta noche, la conspiración quedaría expuesta. Pero Holmes quería más que la revelación. Anne quería confesiones, nombres, la arquitectura completa de la corrupción que había infectado al Parlamento. Y para conseguirlo, teníamos que entrar en la boca de Lobanun. Hombre esperaba en la puerta. No era uno de los observadores de antes, sino un caballero mayoere, con un impecable traje de noche, que bien podría haber sido el mayordomo de cualquier casa respetable. Nos observaba con una mirada fría. Señor Holmes, and Dr. Watson, les dijeron que vinieran solos. Thor no es un compañero, sino una necesidad, respondió Holmes con suavidad. Va a donde yo voy. ¿Acaso sus amos no les dan miedo los perros? El hombre apretó la mandíbula, pero se hizo a un lado. Están esperando abajo. Síganme y no se desvíen del camino que les muestro. Este edificio tiene medidas de seguridad. Descendimos a la oscuridad. Las escaleras eran de piedra, antiguas, y conducían a una profundidad mucho mayor que la del sótano de cualquier edificio. El aire se volvió frío y húmedo, impregnando el aroma de tierra y agua añeja. Las uñas de Thor resonaron en la piedra. El sonido resonó en el espacio reducido. Mi mano se dirigió instintivamente hacia donde normalmente reposaría mi revólver, pero Holmes había insistido en que fuéramos desarmados. Una muestra de buena fe
que me inquietó profundamente. En las escaleras terminaban en un largo pasillo iluminado por farolas de gas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de piedra medieval. Cimientos romanos, observó Holmes. Esta estructura es más de un milenio anterior al edificio de arriba. Fascinante. Han construido su conspiración literalmente sobre los cimientos del imperio. A nuestro guía no dijo nada, y nos condujo hasta llegar a una pesada puerta de roble forrada de hierro. Llamó 3 veces, siguiendo un patrón específico, y la puerta se abrió. La cámara que se extendía al otro lado era enorme, un espacio abovedado que antaño podría haber sido una cisterna o un almacén romano, ahora transformado en una especie de sala de reuniones. Una larga mesa dominaba el centro, rodeada de sillas de respaldo alto. Lámparas de gas colgaban de cadenas sujetas al antiguo techo. Su luz apenas disipaba la oscuridad que se cernía sobre los rincones. Y alrededor de esa mesa estaban sentados una docena de hombres, con el rostro ensombrecido, expresiones que oscilaban entre la curiosidad y una hostilidad apenas disimulada. Reconocía a varios de inmediato en lores y miembros del Parlamento, cuyos nombres aparecían regularmente en los periódicos, hombres influyentes y de renombre. Otros me eran desconocidos, pero su porte y vestimenta los identificaban como igualmente poderosos. A la cabecera de la mesa se sentaba una figura que llamaba la atención de inmediato, un hombre mayo, de cabello plateado y penetrantes ojos azules, con el rostro surcado de arrugas, pero una postura erguida. «Señor Sherlock Holmes», dijo el hombre con un acento aristocrático, «¿qué oso de su parte aceptar nuestra invitación? Soy Lord Darnley, aunque creo que me conoce por otro nombre en el pintoresco libro de Sir Edmund, La corona silenciosa». Holmes inclinó levemente la cabeza. El líder de la conspiración. Ya lo sospechaba. Su historial de votación muestra el patrón más consistente de traición estratégica. Han 23 votaciones cruciales en 3 años. Cada una contraria a sus principios declarados. Cada una enormemente beneficiosa para intereses específicos documentados en el libro de cuentas. Traición es una palabra muy fea. Prefiero pensar en ella como pragmatismo. Pero no estamos aquí para debatir semántica, señor Holmes. ¿Ha traído lo que le pedimos? Holmes levantó el estuche de cuero. El libro de contabilidad original, como prometí. A cambio, responderá a mis preguntas y nos permitirá al Dr. Watson y a mí irnos sin ser molestados. Una propuesta audaz de un hombre en una habitación llena de enemigos, sin armas ni aliados. La sonrisa de Lord Darnley era tenue y fría. «Dígame, señor Holmes, ¿que nos impide simplemente tomar el libro de contabilidad y deshacernos de ambos? Su amenaza de publicar copias es inútil. Mañana por la mañana habremos localizado y destruido todos los documentos, sobornado o intimidado a todos los posibles testigos, y nos aseguraremos de que cualquier acusación que haya hecho se descarte como las fantasías paranoicas de un detective excéntrico». «Porque», respondió Holmes con calma, «necesitan saber cuánto he descubierto. Necesitan comprender el alcance total de su exposición antes de poder contenerla eficazmente. Mátenme ahora, y pasarán el resto de sus vidas preguntándose qué evidencia podría surgir. ¿Qué conexión han pasado por alto? Les ofrezco certeza. Respondan a mis preguntas con la verdad, y les diré exactamente lo que sé y dónde se puede encontrar cada copia de este libro de contabilidad». Los lores intercambiaron miradas. Finalmente, Darnley asintió lentamente. Muy bien. Tienen 10 minutos. Hagan sus preguntas». Holmes dejó el maletín sobre la mesa, pero no lo abrió. Thor estaba sentado a su lado. Los ojos oscuros del perro seguían a cada persona en la habitación con una intensidad inquietante. Varios de los lores se removieron incómodos bajo ese escrutinio canina. Primera pregunta: ¿quién mató a Sir Edmund Blackwood? Un hombre más joven, el barón Sutherland. Lo reconocí. Habló con orgullo apenas reprimido. Sian, ese idiota, iba a desenmascararnos, a destruir todo lo que habíamos construido. No me dio otra opción. Lo apuñaló en su oficina secreta,
y luego arrojó su cuerpo al Támesis. Una solución burda a un problema delicado. Segunda pregunta. ¿Cuál es el objetivo final de su conspiración? La riqueza por sí sola parece insuficiente motivación para hombres de su posición. Lord Darnley se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de fervor. Poder, señor Holmes. No el poder fugaz de un cargo electo, sino poder real en la capacidad de forjar el destino de Gran Bretaña, independientemente de quién ocupe un escaño en el Parlamento o en Downing Street. La democracia es caos, un sistema donde las masas ignorantes pueden deshacer en una sola elección lo que llevó décadas de cuidadosa planificación. Nosotros traemos orden, estabilidad, la mano firme que guía la nave del Estado en aguas turbulentas. Ustedes traen la corrupción, corrigió Holmes con frialdad. Han vendido la política británica a intereses extranjeros, han manipulado los mercados para su propio beneficio y han subvertido las mismas instituciones que dicen proteger. ¿Cuántos más están involucrados? Más allá de esta sala, 23 miembros activos, admitió Darnley, además de unos 50 más, que brindan asistencia cuando se necesita, empleados, periodistas, policías, todos cuidadosamente seleccionados, todos comprometidos con nuestra visión. Holmes asintió lentamente, con expresión indescifrable. ¿Y los fondos faltantes de las asignaciones navales? ¿A dónde fueron a parar? Inversiones en acero alemán, ferrocarriles estadounidenses, bancos franceses, todo bastante rentable. Se lo aseguro. De todos modos, la Marina Real tiene más barcos de los que necesita. Simplemente redirigimos recursos a otros más productivos. Nunca terminó la frase. El repentino y salvaje gruñido de Thor atravesó la cámara como una cuchilla, y el gran sabueso se puso de pie de un salto, con la atención fija en una puerta en sombras que no habíamos notado antes. «Emboscada», gritó Holmes, agarrándome del brazo y arrastrándome detrás de la mesa, mientras unos hombres irrumpían. Por la puerta matones de aspecto rudo con porras y cuchillos. No caballeros conspiradores, sino matones a sueldo en los señores silenciosos, se dispersaron presas del pánico, y su compostura cuidadosamente mantenida se hizo añicos. Thor respondió al primer atacante con un rugido que estremeció las antiguas piedras. Sus enormes mandíbulas aferraron el brazo del hombre y lo derribaron al suelo. Holmes y yo volcamos la pesada mesa, creando una barrera mientras más atacantes entraban. «¡No trabajan para los lores!», grité por encima del caos. «¡Esta es una fuerza aparte!». Los ojos de Holmes se abrieron de par en par al comprenderlo. «¡Claro! ¡He sido un tonto!». La conspiración tiene una conspiración dentro. Alguien quiere eliminarnos a nosotros y a los señores silenciosos de un plumazo y tomar el control de la organización. Una figura alta emergió de las sombras de la puerta, y sentí un escalofrío al reconocerlo. Sir Reginald Thornwood, el banquero que habíamos arrestado días antes. Pero ¿cómo podía estar allí? Se suponía que estaba detenido en Newgate. ¿De verdad creíste que permitiríamos que un solo detective arruinara nuestro trabajo? La voz de Thornwood destilaba desprecio. Lord Darnley y sus compañeros lores son ancianos, débiles, satisfechos con sus mezquinos planes. El pacto requiere un nuevo liderazgo, un liderazgo audaz, dispuesto a hacer lo necesario. «Escapaste de Newgate», dijo Holmes, con la voz tensa y la furia contenida. «O te liberaron guardias corruptos a tu servicio. Has dado un golpe de estado dentro de la propia conspiración y has proporcionado la tapadera perfecta. Cuando se encuentren los cuerpos, el tuyo, el de Watson y los de estos fósiles alrededor de esta mesa, todos asumirán que los señores silenciosos te mataron para proteger sus secretos, y luego se atacaron entre sí con violencia paranoica. La conspiración morirá aquí esta noche, pero el pacto sobrevivirá bajo mi control, más fuerte y despiadado que nunca. Thor había incapacitado a 2 atacantes, y se enfrentaba a un tercero, con el hocico ensangrentado y su cuerpo colocado a modo de protección entre nosotros y los matones que avanzaban. Los señores se apresuraban a buscar las salidas, pero los hombres de Thornwood
bloqueaban todas. Estábamos atrapados en una cámara de piedra muy por debajo de Londres, superados en número y desarmados, con la violencia estallando por todas partes. Y entonces, desde algún lugar arriba, llegó el sonido que tanto ansiaban: silbatos de policía, gritos, botas, retumbando en las escaleras de piedra. La sonrisa de Holmes era feroz y triunfante. ¿Pensabas que de verdad caería en esta trampa sin planes de contingencia? Lestrade y sus hombres llevan apostados desde el atardecer, esperando mi señal. ¿Qué señal?, preguntó Thornwood, con la incertidumbre reflejada en su rostro. Te han estado vigilando constantemente, no por tus vigilantes, sino por Thor. En el momento en que gruñó, una advertencia específica de peligro que sus instintos detectaron antes que nosotros, desencadenó la respuesta. El oído de un perro es muy superior a la percepción humana, y su ladrido llega mucho más lejos de lo que imaginas a través de estos viejos pasajes de piedra. De hecho, Thor había estado ladrando casi sin parar desde que comenzó la emboscada. Su voz grave resonaba por las catacumbas, y ahora ese ladrido era respondido por otros perros policía entrenados para rastrear ese sonido específico, que guiaron a los hombres del Lestrade directamente a nuestra ubicación. La cámara estalló en un caos. Los agentes entraron en tropel por ambas puertas, abrumando a los matones de Thornwood por su superioridad numérica. Los señores silenciosos se rindieron sin resistencia y sus grandilocuentes pretensiones se desmoronaron al ser esposados. El propio Thornwood intentó huir por un pasadizo lateral, pero se encontró con Thor bloqueándole el paso. El gruñido del gran sabueso dejó claro que el paso estaba cerrado. «Creo», dijo Holmes, sacudiéndose el polvo del abrigo con estudiada naturalidad, «que con esto terminamos nuestra jornada de esta noche. Lestrade encontrará confesiones de todos los presentes». Lord Darnley tuvo la amabilidad de detallar toda la estructura de la conspiración antes de que comenzara la violencia. El barón Sutherland confesó haber asesinado a Sir Edmund Blackwood, y Sir Reginald Thornwood puede ser acusado de fuga, conspiración para cometer asesinato y suficientes delitos adicionales, como para mantener a la fiscalía ocupada durante meses mientras se llevaban a los prisioneros. Y la cámara se vaciaba lentamente. Me encontré sentado en el frío suelo de piedra, con el corazón todavía acelerado, mirando a Thor recibir palmaditas de felicitación de varios agentes que parecían divididos entre la admiración y el miedo saludable al enorme perro neso. Le dije a Holmes: «Fue demasiado cerca, pero al final tuvo éxito», respondió, sentándose a mi lado con un suspiro de satisfacción. «La conspiración ha sido desmantelada, sus miembros arrestados y sus secretos pronto serán de conocimiento público. La reforma parlamentaria vendrá después. Debe venir después, una vez que se conozca la magnitud de esta corrupción. La democracia británica ha sido puesta a prueba, Watson, y aunque herida, sobrevive, gracias en gran parte a un perro muy bueno», observé. Thor se acercó y se acomodó entre nosotros, meneando la cola con satisfacción a pesar de la sangre que le cubría el pelaje y del caos que nos rodeaba. Holmes le rascó detrás de las orejas al perro, con una expresión suave y genuinamente cariñosa. En efecto, sin los instintos de Thor, nunca habríamos sobrevivido lo suficiente para descubrir la verdad. Él presentía el peligro antes que nosotros. Nos protegió cuando éramos más vulnerables, y su ladrido literalmente nos salvó la vida esta noche. Confieso, Watson, que cuando la señora Hudson sugirió por primera vez que le diéramos un hogar a esta gran bestia, me pareció un capricho poco práctico. Me corrijo, las campanas de Westminster daban las 6, mientras nuestro coche de punto traqueteaba por las calles de Londres, que se despertaban lentamente. El amanecer teñía el cielo de tonos rosados y dorados, disipando los últimos vestigios de la niebla nocturna, e iluminando una ciudad que pronto descubriría lo cerca que había estado de perder su alma democrática. Thor se sentó entre Holmes y yo, con su enorme cabeza apoyada con satisfacción en mi rodilla, aparentemente indiferente a estar cubierto de sangre seca y las huellas de una lucha violenta. «Necesitará un buen baño», observé, rascándole las orejas al perro. «La señora Hudson nos dirá algo si seguimos todo esto en sus pisos limpios». Holmes sonrió levemente, con la mirada distante,
entre el cansancio y la satisfacción. La señora Hudson nos perdonará cuando sepa lo que Thor ha logrado. Además, sospecho que siente una debilidad por nuestro tutor que va más allá de su preocupación por la casa. Las calles se llenaban de gente a medida que nos acercábamos a Baker Street. Vendedores madrugadores montando sus puestos, trabajadores dirigiéndose a sus trabajos, la gran maquinaria de Londres en marcha. Nadie sabía aún qué había ocurrido en las catacumbas bajo Westminster, aunque por la tarde los periódicos publicarían titulares sobre el mayo R. escándalo político de la historia británica. Llegamos al 221 Bytes y nos encontramos con la señora Hudson esperándonos con té caliente y una expresión de complicidad. Echó un vistazo al estado de Thor y suspiró profundamente. «Voy a calentar agua para un baño», anunció. «Y, señor Holmes, hay al menos una docena de mensajes esperándolo a periodistas, funcionarios del gobierno, incluso uno del Palacio de Buckingham solicitando su presencia esta tarde. Parece que ya se ha corrido la voz». «Que esperen», dijo Holmes, quitándose el abrigo con visible alivio. «Watson y yo llevamos 36 horas despiertos. Thor se ha ganado el descanso, y el mundo puede arreglársela sin nosotros unas horas más». Sin embargo, mientras hablaba, se acercó a la ventana, contemplando la calle con esa energía inquieta que nunca lo abandonaba. Conocí esa expresión en el caso, estaba resuelto, los criminales arrestados, pero la mente de Holmes ya estaba catalogando cabos sueltos, analizando qué se podría haber hecho mejor, quizá incluso sintiendo los primeros indicios de esa melancolía que siempre acompañaba a sus mayores triunfos. «¿Estás pensando en Sir Edmund?», dije en voz baja. Ana asintió sin girarse. «Desvelamos la conspiración, llevamos a sus asesinos ante la justicia, pero no pudimos salvarlo. Murió solo y asustado, sabiendo que las pruebas que había reunido con tanto cuidado podrían no ver la luz nunca. Eso me pesa, Watson. Me pesa muchísimo. Pero su muerte no fue insignificante. Sin su libro de contabilidad, sin su valentía al documentar lo que descubrió, nunca habríamos desentrañado el alcance total de la conspiración. Salvó la democracia británica. Holmes, ese es un legado por el que vale la pena morir. Quizás». Holmes se apartó de la ventana y vi la fatiga en su rostro. No solo agotamiento físico, sino el cansancio más profundo de un hombre que se había asomado al abismo de la corrupción humana y lo había encontrado insondable. Pero a veces me pregunto si realmente ganamos estas batallas o si simplemente posponemos la inevitable derrota. Hemos arrestado a 23 hombres, desenmascarado una conspiración, pero la naturaleza humana permanece inalterada. En 5 años, quizá 10, nuevos hombres urdirán nuevas conspiraciones. Encontrarán nuevas formas de subvertir las instituciones destinadas al bien común. ¿Eso es inusualmente pesimista, incluso para ti? ¿Lo es? ¿O es simplemente realista? Se sentó junto al fuego que la señora Hudson había encendido con cuidado para protegerse del frío matutino. «Resolvemos crímenes individuales, Watson, pero las condiciones que los generan persisten. Exponemos la corrupción, pero la influencia corruptora del poder persiste. A veces siento que estamos achicando agua de un barco que se hunde con cucharillas, un esfuerzo inútil, contra un desastre inevitable». Antor, que había estado esperando pacientemente su baño, se acercó a la silla de Holmes y apoyó su enorme cabeza en la rodilla de mi amigo. El gesto fue simple pero profundo, consuelo ofrecido sin palabras, lealtad expresada con solo su presencia. La mano de Holmes se movió automáticamente para acariciar la cabeza del perro, y vi que parte de la tensión abandonaba sus hombros. «Y aún así», dije en voz baja, «seguimos achicando agua, porque la alternativa es rendirnos a la oscuridad. Y ni tú ni yo estamos hechos para rendirnos. Cada caso que resolvemos, cada criminal que desenmascaramos, cada víctima que salvamos, ¿importan? Holmes, importan absolutamente». Entonces me miró y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «¿Cuándo te convertiste en el filósofo de nuestra sociedad, Watson? Cuando me di cuenta de que alguien necesita recordarte que tu trabajo tiene valor más allá del mero ejercicio intelectual, ves los fracasos,
las concesiones, la inevitable persistencia de la maldad humana, pero yo veo las vidas salvadas, la justicia conseguida, las pequeñas pero cruciales victorias contra el caos. Hice un gesto hacia Thor. Incluso esta gran bestia entiende lo que tú aparentemente no entiendes, que no todos los guardianes llevan insignias ni resuelven crímenes con la pura razón. Algunos velan por nuestra humanidad simplemente estando presente, ofreciendo lealtad y protección sin juzgar ni desesperar. En la cola de Thor golpeó el suelo, como si confirmara mis palabras. La sonrisa de Holmes se ensanchó ligeramente. Tienes un argumento convincente, amigo mío, y quizá tengas razón. Quizá estoy dejando que el agotamiento influya en mi perspectiva. Hemos logrado algo significativo estos últimos días. Una conspiración que podría haber estado enconándose durante décadas ha sido expuesta en menos de una semana. 23 funcionarios corruptos comparecerán ante la justicia. El sacrificio de Sir Edmund Blackwood tiene un gran significado. Y nosotros tres, detective, médico y perro, hemos salido victoriosos contra todo pronóstico. La señora Hudson apareció con agua caliente y toallas, chasqueando la lengua con desaprobación por el estado de Thor, pero sin poder ocultar el cariño en su mirada. Ven, gran bestia, vamos a limpiarte bien. No podemos dejar que manches sangre por toda la casa. Mientras se llevaba a Thor a bañarse, el perro fue voluntariamente, como si comprendiera la necesidad. Me acomodé en mi silla con una profunda sensación de alivio. El caso estaba definitivamente terminado. La conspiración estaba desmantelada. Y, de alguna manera, habíamos sobrevivido. Anne Holmes empezó a llenar su pipa, con movimientos metódicos y serenos. Cuando escriba esto para sus crónicas, Watson, confío en que le dará a Thor el debido reconocimiento. Sus contribuciones fueron invaluables. Me atrevería a decir que no habríamos sobrevivido sin él. Pretendo convertirlo prácticamente en el héroe de la narración, le aseguré, aunque sospecho que a los lectores les costará creer que un perro pueda ser tan decisivo para resolver un caso tan complejo. Déjalos luchar. La realidad a menudo supera a la ficción y con frecuencia es menos creíble. Además, Thor merece reconocimiento. Presentía el peligro antes que nosotros. Nos protegía cuando éramos vulnerables y su lealtad nunca flaqueaba ni siquiera ante el peligro real. Esas son cualidades que valoro mucho más que la mera inteligencia. El sol ya había salido por completo, entrando a raudales por las ventanas e iluminando el caos habitual de nuestra sala de estar en papeles esparcidos por todas partes, mapas aún clavados en las paredes, los restos de la investigación aún sin limpiar, pero de alguna manera el caos resultaba reconfortante. Un regreso a la normalidad, tras días de peligro e intriga desde la cocina, llegaba el gruñido, satisfecho de Thor, mientras la señora Hudson lo limpiaba. Y ese sonido doméstico y hogareño me hizo sonreír. Nos habíamos enfrentado a la oscuridad en las catacumbas de Westminster y habíamos salido a la luz. La gran conspiración se había desmantelado. Se haría justicia. ¿Sabe?, dijo Holmes, pensativo, mientras el humo salía en volutas de su pipa. He estado considerando ampliar mis métodos para incluir una observación más sistemática de patrones de comportamiento en animales. Los instintos de Thor demostraron ser más fiables que la inteligencia humana en varios casos durante esta investigación. ¿Podría haber aplicaciones que valga la pena explorar? ¿No estarás pensando en comprar más perros?, pregunté, alarmado. En nuestras habitaciones apenas cabe Thor, y la señora Hudson no nos lo perdonaría jamás. Nada tan dramático. Pero creo que quizá he sido demasiado desdeñoso con las fuentes de información irracionales. El instinto, la intuición, las respuestas emocionales inmediatas que nosotros, los humanos sofisticados, nos hemos acostumbrado a ignorar, tienen valor, Watson. Thor me lo recordó. Anne guardó silencio, mirando fijamente el fuego, y supe que ya estaba catalogando y analizando cada detalle del caso, archivándolo en esa mente extraordinaria para futuras referencias. La melancolía había pasado, reemplazada por esa profunda satisfacción que emana de un rompecabezas bien resuelto.
La señora Hudson regresó con Thor, el perro, ahora limpio y esponjoso después del baño, con un aspecto absurdamente digno a pesar de su enorme tamaño. Caminó directamente hacia Holmes y se acomodó a sus pies, apoyando su cabecita en las botas de mi amigo, con un suspiro de satisfacción. «Creo», dijo Holmes, rascándole detrás de las orejas a Thor, «que esto requiere un día de descanso absoluto. Sin casos, sin visitas, sin incursiones en el peligro. Solo 3 compañeros que se han ganado la paz, disfrutando del simple placer de estar vivos y juntos. Brindaré por ello», dije levantando mi taza de té a modo de saludo, y así transcurrió aquella mañana Holmes en su silla junto al fuego, yo en la mía, Thor despatarrado entre nosotros, los 3 unidos por la experiencia compartida y la confianza mutua. Los periódicos pronto traerían noticias de arrestos y escándalos. Los reporteros llamarían a nuestra puerta. La maquinaria de la justicia avanzaría con dificultad, pero durante esas pocas y preciosas horas vivimos en una burbuja de paz, guardianes en reposo tras la batalla, seguros de haber hecho lo necesario y correcto, y mientras estaba allí, sentado, observando el reflejo de la luz del fuego en el pelaje de Thor y el humo que salía de la pipa de Holmes, me encontré pensando en lo que mi amigo había dicho antes, que no todos los guardianes ostentan la razón. Algunos, como Thor, velaban por nuestra humanidad mediante virtudes más sencillas, la lealtad, el coraje, la disposición a interponerse entre quienes amamos y el peligro, sin pensar en el precio personal. Quizás esa fue la verdadera lección de este caso, no la complejidad de la conspiración que habíamos desentrañado, ni las ingeniosas deducciones que la habían expuesto, sino la simple verdad de que la humanidad se defendía mejor no solo con la razón, sino con cualidades que la trascienden, confianza, lealtad, amor. Los lazos entre Holmes, Thor y yo habían demostrado ser más fuertes que cualquier conspiración, más resistentes que la corrupción, más perdurables que el mal. «Watson», dijo Holmes de repente, rompiendo el cómodo silencio. «¿Para qué? Por estar aquí, por nunca flaquear, incluso cuando el peligro era mayor, por comprender lo que me motiva, incluso cuando me cuesta comprenderlo, por recordarme, cuando más lo necesito, que nuestro trabajo importa», señaló a Thor, «y por aceptar a esta gran bestia en nuestras vidas, incluso cuando parecía impráctico». «Tenías razón, ha sido bueno para ambos». Sentí un nudo en la garganta, conmovido por la inusual franqueza de Holmes. «Somos compañeros, Holmes, amigos. Eso significa estar presentes en la oscuridad y la luz, en los triunfos y los fracasos, en todo lo demás». En efecto, levantó la pipa a modo de saludo, imitando mi gesto anterior con la taza de té. «Por la colaboración, pues, por la amistad y por Thor, el mejor guardián que 3 personas que viven en Baker Street podrían desear». La cola de Thor golpeó el suelo, y aunque sabía que era meramente una respuesta refleja al escuchar su nombre, elegí creer que entendía y apreciaba el sentimiento. La mañana se alargó hasta la tarde, apacible y reparadora. Finalmente, tendríamos que enfrentarnos al mundo de nuevo, a responder preguntas, testificar, soportar la publicidad que inevitablemente seguiría a un caso tan sensacional. Pero por ahora, nos habíamos ganado el descanso. 3 compañeros que habían caminado a través de la oscuridad y habían resurgido a la luz, unidos por una lealtad más fuerte que cualquier conspiración, una confianza más profunda que cualquier corrupción, una amistad más duradera que cualquier mal. Mientras finalmente me dormía en mi silla, reflexioné que este simple momento de paz y compañía era por lo que habíamos luchado todo este tiempo, no por conceptos abstractos de justicia o democracia, sino por la capacidad de las personas buenas de vivir con seguridad, de confiar en sus instituciones, de creer en algo más grande que ellas mismas. Habíamos conservado eso, al menos por ahora, y sentado allí, bajo la cálida luz de la mañana, con Holmes en paz a mi lado y la suave respiración de Thor llenando la habitación, supe que, fueran cuales fuesen los desafíos del mañana, los afrontaríamos juntos. El partido siempre estaría en marcha, pero hoy el partido estaba ganado, y la victoria era nuestra.